Hoy vamos a intentar responder una pregunta que siempre genera debate entre los fans del anime. ¿Cuáles son las 5 obras que, teniendo en cuenta su historia, sus personajes, su impacto, su influencia y su legado, realmente merecen estar en lo más alto de la historia del anime? La idea es encontrar aquellas obras que, por diferentes razones, consiguieron dejar una huella que todavía hoy es imposible de superar. Y aviso desde ya, no creo que exista un top 5 definitivo. Así que, teniendo todo esto en cuenta, esta es nuestra selección. En el quinto puesto tenemos a Dragon Ball. Probablemente sea el anime más difícil de colocar en un ranking como este. Porque si hablamos únicamente de calidad narrativa, hay muchas obras que pueden ofrecer una historia más compleja, personajes más profundos o una construcción del mundo más elaborada. Pero si hablamos de la historia del anime, esta obra es prácticamente imposible ignorar. Dragon Ball cambió el género shonen para siempre. Akira Toriyama creó una fórmula que terminaría influyendo en generaciones enteras de mangakas y creadores de anime. Entrenamientos, torneos, transformaciones, rivales que terminan convirtiéndose en aliados, escaladas de poder y protagonistas que siempre buscan superarse. Muchísimas de las cosas que hoy damos por normales en el anime de acción alcanzaron una popularidad enorme gracias a Dragon Ball. Y su impacto no se quedó en Japón. Dragon Ball Z consiguió algo que muy pocas series japonesas habían conseguido antes: convertirse en un fenómeno verdaderamente global. Goku se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la animación, y la serie consiguió llevar el anime a millones de personas que nunca antes habían tenido contacto con este medio. Por eso, aunque existen obras que pueden superar a Dragon Ball en determinados aspectos, pocas pueden competir con él cuando hablamos de influencia. Dragon Ball no solo fue un anime de éxito, fue una de las obras que ayudó a definir cómo sería el anime que vino después. Y precisamente por eso ocupa el quinto puesto de nuestra lista. En el cuarto puesto tenemos a Neon Genesis Evangelion. Si Dragon Ball representa una de las grandes revoluciones del anime comercial, Evangelion representa algo completamente diferente. Evangelion no necesitó crear la historia más sencilla ni la más accesible para convertirse en una de las obras más influyentes de la animación japonesa. Cuando apareció en los años 90, tomó el género de los mechas y lo llevó hacia un terreno mucho más psicológico. Soledad, trauma, identidad, miedo, depresión y, sobre todo, la dificultad que tenemos para relacionarnos con los demás. Su influencia todavía se puede sentir décadas después, pero lo más importante es que demostró que el anime podía utilizarse como una herramienta de expresión artística mucho más experimental. Su dirección, su simbolismo, su música y su manera de contar la historia dejaron una huella enorme. Y es cierto que no es una serie perfecta para todo el mundo. Puede resultar confusa en algunos momentos, puede tener un ritmo lento y algunas de sus decisiones narrativas siguen siendo objeto de debate. Pero precisamente ahí está parte de su importancia. Evangelion no buscaba simplemente contar una historia fácil de entender. Buscaba provocar emociones, hacer preguntas y experimentar con la forma de contar una historia. Cuando hablamos de la historia del anime, su influencia es demasiado grande como para dejarla fuera, y por eso ocupa el cuarto puesto de nuestra lista. En el tercer puesto tenemos a Fullmetal Alchemist Brotherhood. Si alguien nos preguntara cuál es uno de los animes más completos y equilibrados que se han hecho jamás, probablemente esta sería nuestra respuesta. Esta obra tiene algo que parece sencillo, pero que en realidad es extremadamente difícil de conseguir. La historia avanza con un propósito claro, los personajes evolucionan de forma natural y el mundo tiene unas reglas que se respetan en todo momento. Las decisiones tienen consecuencias, los conflictos políticos forman parte de la historia y no están ahí simplemente para rellenar la trama. Y lo más importante, incluso los personajes secundarios tienen una función dentro de la historia y muchos terminan teniendo momentos que se quedan en la memoria. Además, la serie consigue mezclar acción, humor, drama, filosofía, política y tragedia sin perder nunca de vista lo que realmente importa, sus personajes y su historia. Pero quizá lo más importante sea su final. Brotherhood cuenta una historia cerrada. Tiene un principio, un desarrollo y una conclusión. Y cuando llegamos al final, sentimos que el viaje de sus personajes realmente ha terminado. Eso es algo que muchas grandes series no consiguen. Puede que no tenga el impacto histórico de Dragon Ball. Puede que no haya revolucionado el medio como Evangelion. Pero como obra completa, es extraordinariamente consistente. Es uno de esos animes en los que resulta muy difícil señalar un aspecto que realmente esté fuera de lugar. Por todo esto, esta obra maestra ocupa nuestro tercer puesto de nuestra lista. En el segundo puesto tenemos una obra que demuestra que una película de animación puede competir directamente con las mejores series de la historia. El viaje de Chihiro. La obra maestra de Hayao Miyazaki. Y aquí hay algo importante. El viaje de Chihiro no está en esta lista simplemente porque sea famosa. Está porque funciona a varios niveles al mismo tiempo. Para un niño, puede ser una aventura fantástica sobre una niña que entra en un mundo mágico. Pero para un adulto, puede convertirse en una historia sobre crecer, perderse, encontrar nuestra propia identidad y aprender a enfrentarnos a un mundo que no siempre entendemos. Y cuanto más la vuelves a ver, más detalles descubres. Sus personajes, su atmósfera, su música, su animación, su simbolismo. Todo está construido con una atención al detalle extraordinaria. Además, su reconocimiento internacional es histórico. Ganó el Oscar a Mejor Película de Animación y el Oso de Oro de Berlín. Pero quizá lo más impresionante sea que consiguió algo todavía más difícil. Ser una película capaz de emocionar al gran público y, al mismo tiempo, ser reconocida como una auténtica obra de arte por la crítica y por el mundo de la animación. El viaje de Chihiro no necesita cientos de episodios para construir un mundo inolvidable. En poco más de 2 horas consigue crear personajes, lugares y momentos que permanecen en la memoria mucho después de terminar la película. Y por eso creemos que merece estar por encima de muchas series que, aunque sean extraordinarias, no han alcanzado el mismo nivel artístico y cinematográfico. Y finalmente, llegamos al número 1. Y probablemente este sea el puesto que más debate genere. Para nosotros, el mejor anime de la historia es Attack on Titan. ¿Y por qué?
Porque pocas historias consiguen evolucionar tanto sin dejar de ser, en esencia, la misma historia. Attack on Titan comienza como una historia de supervivencia. Humanos encerrados detrás de enormes murallas, aterrorizados por unas criaturas que parecen existir únicamente para devorarlos. Al principio, todo gira alrededor del miedo, la muerte y la necesidad de sobrevivir un día más. Pero poco a poco, la historia empieza a revelar que los titanes no son el verdadero problema. Y lo que parecía una historia sobre humanos contra monstruos termina convirtiéndose en algo muchísimo más grande. Una historia sobre guerra, política, discriminación, propaganda, libertad, venganza y ciclos de violencia. Y aquí es donde Attack on Titan consigue algo realmente especial. Muchas de las preguntas que plantea al principio no desaparecen cuando avanza la historia. Al contrario, siguen creciendo hasta que, cientos de episodios después, algunas de ellas terminan teniendo un significado completamente diferente. El misterio es una de sus mayores fortalezas. La serie constantemente te hace creer que ya entiendes lo que está pasando, solo para demostrarte que estabas equivocado. Pero sus giros no están ahí únicamente para sorprenderte. Lo verdaderamente impresionante es que cambian por completo la forma en la que entiendes todo lo que habías visto antes. Escenas que parecían simples adquieren un nuevo significado. Personajes que creíamos conocer cambian delante de nosotros. Y decisiones que parecían incomprensibles empiezan a tener sentido cuando finalmente conocemos todo el contexto. Y eso también ocurre con sus personajes. Eren, Mikasa, Armin, Levi y muchos otros comienzan la historia siendo unas personas completamente diferentes a quienes terminan siendo. La serie no se limita a decirnos quién es el bueno y quién es el malo. Nos obliga a entender diferentes puntos de vista y nos coloca frente a decisiones en las que ninguna respuesta parece completamente correcta. Te hace preguntarte qué harías tú. ¿Qué significa realmente ser libre? ¿Y hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a las personas que quieres? Además, Attack on Titan consiguió algo que muy pocas series consiguen: convertirse en un fenómeno mundial sin perder su identidad. Millones de personas siguieron esta historia durante más de una década, y algunas de sus escenas se convirtieron en auténticos momentos históricos dentro del anime. Por otro lado, nadie se salva de las críticas, y es que su final ha generado muchísimo debate y algunas de sus decisiones siguen dividiendo a los espectadores. Pero precisamente por eso nuestro número uno no se basa en decir que Attack on Titan es una obra perfecta. Se basa en todo lo que consigue hacer como conjunto. Narrativa, misterio, personajes, construcción del mundo, ambición, impacto y legado. Y cuando juntamos todos esos elementos, Attack on Titan es, para nosotros, la obra que mejor representa hasta donde puede llegar el anime moderno. Por todo esto, y aunque sabemos que habrá opiniones diferentes, para nosotros Attack on Titan merece ocupar el primer puesto de esta lista. Y este es nuestro top 5. Dragon Ball, Neon Genesis Evangelion, Fullmetal Alchemist Brotherhood, El viaje de Chihiro, en el primer puesto, Attack on Titan. Pero lo más interesante de hacer una lista como esta es todo lo que se queda fuera, porque estamos hablando de obras como Hunter x Hunter, One Piece, Monster, Death Note, Cowboy Bebop, Steins Gate y muchas otras que podrían formar parte perfectamente de una lista de los mejores animes de la historia. Y quizá esa sea la mejor prueba de lo increíble que es este medio. Hay tantas historias extraordinarias, tantos estilos diferentes y tantas obras que han dejado su propia huella, que intentar elegir solamente 5 es prácticamente imposible. Algunos valorarán más la narrativa, otros la influencia, otros los personajes, la animación o simplemente lo que una serie consiguió hacerle sentir. Por eso este no pretende ser un ranking definitivo, sino nuestra forma de responder a una pregunta que probablemente nunca tendrá una única respuesta. ¿Cuáles son las obras que, cuando miramos todo lo que ha conseguido el anime a lo largo de su historia, creemos que merecen estar en lo más alto? Y ahora quiero saber la tuya. Si tuvieras que elegir solamente 5 animes para representar lo mejor de este medio, ¿cuáles serían? Y lo más importante, ¿a cuál de nuestra lista sacarías para hacerle sitio al tuyo? Te leo en los comentarios.